4 de agosto. San Juan María Vianney. Del hebreo, Dios ha hecho gracia. Presbítero, nació en Dardilly, Francia, de padres campesinos, quienes le infundieron la piedad. Ayudó a cuidar el rebaño de su familia y era caritativo con los necesitados. Hasta su juventud, su vida transcurrió en la época de la Revolución Francesa. Por eso acudió adolescente a las escuelas elementales. Aprendió a leer a los 18 años y con anuencia paterna. Inició sus estudios eclesiásticos con el cura de Écully en 1806. Fue requerido para integrar las tropas napoleónicas. Sin embargo, debido a una enfermedad, no participó en la guerra. Una vez sano, huyó hacia la montaña. Meses después, ingresó al seminario, donde permaneció hasta recibir la ordenación sacerdotal. Ejerció su ministerio en la capellanía de Ars. Se distinguió por su misión paciente y comprensiva en la feligresía. Su primera preocupación era de establecer contacto con su rebaño. Visitó cada casa de la parroquia. Sobre todo, él oraba y añadía a la oración las más austeras penitencias. Hizo sus propios instrumentos de penitencia. Su cama era el piso. Pasaría sin comer varios días, hasta que en 1827 no había nadie que hiciese las labores domésticas en la rectoría. Su plato principal eran papas, y en ocasiones tenía un huevo. Hubo una ocasión en la que trató de vivir de hierbas, pero luego confesó que tal dieta era imposible. Él decía, el demonio no le teme tanto a la disciplina. Lo que realmente teme es a la reducción de comida, bebida y sueño. La secuela más desastrosa de la época de la Revolución eran la ignorancia religiosa de las personas. El santo cura resolvió hacer todo lo posible para remediar el estado deplorable de los corazones. Sin embargo, sus sermones e instrucciones le costaban un dolor enorme. Su memoria no le permitía retener, así que pasaba noches enteras en la pequeña sacristía, en la composición y memorización de sus sermones de domingo. Un parroquiano le preguntó una vez, ¿por qué cuando predicaba hablaba tan alto y cuando oraba tan bajo? Y él le dijo, cuando predico le hablo a personas que están aparentemente sordas o dormidas, pero en oración le hablo a Dios que no es sordo. Los niños le daban aún más lástima que los adultos y comenzó a agruparlos en la rectoría y luego en la iglesia, tan temprano como las 6 de la mañana. Porque en el campo el trabajo se inicia al amanecer. Era bien disciplinado y les demandaba que se supiesen el catecismo palabra por palabra. En esos días la profanación del domingo era común y los hombres pasaban la mañana trabajando en el campo y las tardes y noches en los bailes o en las tabernas. San Juan luchó en contra de estos males con gran vehemencia. La taberna, declaró el santo en uno de sus sermones, es la tienda del diablo, el mercado donde las almas se pierden, donde se rompe la armonía familiar, donde comienzan las peleas y los asesinatos se cometen. En cuanto a los dueños de las tabernas, el demonio no les molesta tanto, sino que los desprecia y les escupe. Tan grande fue la influencia del cura de Ars, que llegó una época en donde toda taberna de Ars tuvo que cerrar sus puertas por la falta de personas. Con mucho más ahínco se propuso eliminar la costumbre de los bailes como distracción, porque bien sabía que eran fuente de caer en pecado grave. Por esto revivió la costumbre de rezar las vísperas del domingo. Era tan estricto en contra de esto que hasta llegaba a negar la absolución a las personas que no desistían de tal costumbre. Su servicio fue interrumpido día antes de su muerte, acaecida en su capilla. Sin importarle su descanso, atendía con esmero a todos. Tuvo los dones de profecía, el discernimiento y la capacidad de leer en las conciencias. Combatió ataques del maligno con el valor que le dio su permanente oración. Fue canonizado por Pío XI en 1929.
y nombrado patrono de los párrocos. En su iconografía se lo representa siempre sonriente, con sotana o estola, símbolo de su sacerdocio, y un confesionario.